Mi nombre es Sofía Mendoza y hasta hace 3 semanas era solo una más en mi familia. Una hija invisible, la hermana que siempre quedaba en segundo plano, la que nunca destacaba lo suficiente para merecer atención. Pero todo cambió el día que me sacaron de esa maldita foto familiar. Era un martes por la mañana en Quito, y el aire frío de la sierra ecuatoriana se colaba por las ventanas de nuestra casa en el barrio La Floresta. Mamá había decidido que era momento de actualizar el retrato familiar que colgaba en la sala desde hacía 5 años. Necesitamos una foto nueva para la Navidad, había dicho mientras organizaba nuestras mejores ropas sobre la cama matrimonial. Recuerdo perfectamente ese momento porque fue la última vez que me sentí parte de algo. Papá se había puesto su mejor camisa blanca, mamá llevaba el vestido azul que solo usaba en ocasiones especiales, mi hermana mayor Carmen lucía radiante con su nuevo corte de cabello, y mi hermano menor Diego había logrado domesticar sus rizos rebeldes con gel. Sofía, ponte la blusa rosada que te regalé el mes pasado, me dijo mamá sin siquiera mirarme, mientras ajustaba el espejo del tocador. Yo obedecí sin cuestionarla, como siempre lo hacía. A los 22 años, seguía siendo la hija obediente. Que nunca causaba problemas, que estudiaba ingeniería en la Universidad Central sin quejas, que ayudaba con las tareas domésticas los fines de semana. El fotógrafo llegó puntual a las 2 de la tarde. Era un hombre mayor, de bigotes grises y sonrisa comercial, que instaló su equipo en el patio trasero de la casa. La luz natural de Quito es perfecta para retratos familiares, comentó mientras ajustaba su cámara profesional sobre el trípode. Nos organizamos como siempre, papá y mamá en el centro, Carmen a la derecha por ser la mayor y estar casada, Diego a la izquierda por ser el único hijo varón, ¿y yo? Yo quedé en el extremo izquierdo, casi cortada por el encuadre. Perfecto, así está bien, dijo el fotógrafo después de mirarnos por unos segundos. Pero entonces vi algo en los ojos de mis padres, una mirada que se cruzaron por encima de nuestras cabezas. Fue sutil, casi imperceptible, pero yo la capté. ¿Sabes qué?, dijo papá de repente, creo que la foto se vería mejor solo con nosotros 4. Sofía, ¿puedes moverte un poco hacia atrás, por favor? Mi corazón se detuvo. ¿Hacia atrás?, pregunté, creyendo que había escuchado mal. Sí, hija, intervino mamá con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería evitar conflictos. La foto se ve muy saturada con 5 personas. Además, tú siempre sales muy seria en las fotos. Carmen y Diego no dijeron nada. Simplemente se reacomodaron para llenar el espacio que yo iba a dejar vacío. El fotógrafo tampoco protestó, había visto escenas similares tantas veces que ya no le sorprendían las dinámicas familiares disfuncionales. Me alejé de la formación familiar sintiendo como si me hubieran arrancado algo del pecho. Desde la sombra del corredor, observé cómo tomaban 1, 2, 3 fotos perfectas. Cómo sonreían con naturalidad, cómo se veían completos sin mí. Como por primera vez en años, nadie notó que yo ya no estaba ahí. Esa noche, mientras cenábamos sancocho en la mesa de la cocina, nadie mencionó lo que había pasado. La conversación fluyó normal, papá hablaba de su trabajo en el Ministerio de Salud, mamá comentaba los chismes del barrio, Carmen presumía de su nuevo apartamento en Cumbayá, y Diego se quejaba de sus profesores del colegio. Yo comí en silencio, sintiendo por primera vez en mi vida que era una extraña en mi propia casa. Que tal vez siempre lo había sido, pero recién me estaba dando cuenta, esa noche, acostada en mi cama individual del cuarto que compartía con Carmen desde niña, tomé una decisión que cambiaría todo, ya no iba a ser invisible. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a demostrarles que se habían equivocado conmigo. No tenía idea de que el destino ya había comenzado a tejer los hilos de mi venganza, y que muy pronto, esa misma familia que me había borrado de la foto estaría rogándome que regresara a ella. Pero esa es una historia que apenas estaba comenzando a escribirse. 3 días después del incidente de la foto. Mientras caminaba por el campus de la Universidad Central en una mañana típica de Quito, con ese sol brillante que engaña hasta que el viento helado te recuerda que estás a 2.850 metros sobre el nivel del mar, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. ¿Sofía Mendoza?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy productor del programa Testimonios Reales, de Ecuavisa. Me han dado tu contacto porque necesitamos una estudiante de ingeniería para una entrevista especial. Mi primer instinto fue colgar. Pensé que era una broma de mis compañeros de universidad, quienes sabían lo tímida que era. Pero algo en el tono profesional del hombre me hizo dudar
¿Una entrevista sobre qué? Pregunté mientras me detenía junto a la fuente central del campus, observando cómo otros estudiantes caminaban con prisa hacia sus clases matutinas. Estamos preparando un reportaje sobre jóvenes ecuatorianos que han desarrollado proyectos innovadores en ciencias. Tu profesora de Ingeniería Hidráulica, la doctora Patricia Morales, nos recomendó específicamente tu trabajo sobre sistemas de purificación de agua para comunidades rurales. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Durante los últimos 6 meses había estado trabajando en un proyecto personal, un sistema de bajo costo para purificar agua en comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Lo había desarrollado en mis ratos libres, sin contarle a nadie en casa porque sabía que lo verían como otra de mis ideas raras que no sirven para nada, como había dicho papá cuando les conté sobre mi interés en ayudar a comunidades alejadas. ¿Cómo consiguió mi número?, pregunté, todavía incrédula. La doctora Morales nos facilitó tu información. Ella dice que tu proyecto podría impactar positivamente la vida de miles de familias ecuatorianas. Nos gustaría hacer una entrevista contigo mañana por la tarde, si es posible. Esa tarde llegué a casa con una energía diferente. Por primera vez en semanas, tenía algo emocionante que contar. Entré a la cocina donde mamá preparaba locro de papa mientras escuchaba su programa de radio favorito. Mamá, dije, tratando de contener mi emoción, me llamaron de Ecuavisa. ¿Quieren entrevistarme para un programa de televisión? Ella levantó la vista de la olla, con esa expresión escéptica que conocía tan bien. ¿De qué van a entrevistarte? ¿Estás segura de que no es una estafa? Es sobre mi proyecto de purificación de agua. Aparentemente mi profesora los contactó porque considera que mi trabajo es innovador. ¿Qué proyecto?, preguntó papá, quien acababa de llegar del trabajo. Y escuchó la última parte de la conversación. Se aflojó la corbata azul que siempre usaba, esa que mamá le había regalado hace 3 años. El que te conté hace meses, papá. El sistema para llevar agua limpia a las comunidades amazónicas. Ah, esa cosa, dijo con un gesto despectivo mientras se servía un vaso de agua del filtro. ¿Y te van a pagar por salir en televisión? No. Se trata de dinero, papá. Es una oportunidad de mostrar que los jóvenes ecuatorianos también podemos contribuir al desarrollo del país. Carmen, quien había llegado de visita con su esposo, se rió desde la sala. Sofía siempre con sus proyectos. Para salvar el mundo. ¿No te parece mejor que te concentres en conseguir trabajo cuando te gradúes? Exactamente, agregó mamá mientras revolvía el locro. Además, ¿qué van a pensar los vecinos si te ven en televisión hablando de cosas raras? La gente va a empezar a murmurar. Diego, quien estudiaba en la mesa del comedor, levantó la vista de sus libros. Yo creo que está bien, Sophie. Al menos es algo interesante. Fue el único comentario de apoyo que recibí esa noche. Al día siguiente, me arreglé con especial cuidado. Me puse mi blusa blanca más formal, me recogí el cabello en una cola de caballo prolija y practiqué frente al espejo las respuestas que podría dar sobre mi proyecto. Había traído mi laptop con las presentaciones, los cálculos y las fotos del prototipo que había construido en el laboratorio de la universidad. El estudio de Ecuavisa estaba ubicado en el norte de Quito, en un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial del centro histórico. Cuando llegué, una asistente de producción me recibió con una sonrisa profesional. ¿Sofía Mendoza? Perfecto, llegas justo a tiempo. Ricardo quiere conocerte antes de que comencemos a grabar. Ricardo Vázquez resultó ser un hombre de unos 40 años, cabello negro peinado hacia atrás y esa presencia que caracteriza a la gente de televisión. Me estrechó la mano con firmeza y me miró directamente a los ojos. Sofía, he revisado tu proyecto y debo decirte algo, esto es exactamente lo que necesitamos para demostrar que la juventud ecuatoriana está pensando en soluciones reales para nuestro país. ¿Estás lista para contarle al Ecuador entero sobre tu trabajo? Por primera vez en mi vida, alguien me estaba tomando en serio. Alguien creía que lo que yo hacía tenía valor, que mis ideas podían importar. Estoy lista, respondí, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad, no sabía qué. Esa entrevista sería solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La entrevista fue programada para las 4 de la tarde, en el horario de mayor audiencia del programa, Testimonios Reales. Mientras esperaba en el área de maquillaje del estudio,
con las luces brillantes reflejándose en los espejos y el murmullo constante de la producción. Recibí un mensaje de WhatsApp de mamá: hija, estaremos viendo el programa. Que todo salga bien. Era la primera vez en meses que sentía que mi familia tenía expectativas positivas sobre algo que yo estaba haciendo. El set del programa era más intimidante de lo que había imaginado. 2 sillones de cuero beige se encontraban frente a 3 cámaras profesionales, con luces enormes que convertían el ambiente en algo casi irreal. El presentador, Andrés Moreno, era una figura conocida en la televisión ecuatoriana: cabello canoso, traje impecable y esa sonrisa que había visto 1000 veces en la pantalla de mi casa. Sofía, relájate, me dijo mientras nos acomodábamos en los sillones. Vamos a conversar como si fuéramos amigos tomando café. Solo olvídate de las cámaras. Cuando comenzó la grabación, algo extraordinario sucedió. Todas mis inseguridades, todos mis miedos, toda esa sensación de ser invisible que había cargado durante años, simplemente desaparecieron. Al hablar sobre mi proyecto, sobre las comunidades que había visitado en la Amazonía durante mis vacaciones universitarias, sobre las familias que caminaban kilómetros para conseguir agua potable, me transformé en una persona completamente diferente. Sofía, me preguntó Andrés con genuino interés, cuéntanos cómo surge la idea de este proyecto. ¿Qué te motivó a buscar una solución para algo tan complejo? Andrés, todo comenzó cuando visité la comunidad Shuar de Taisa. Hace 8 meses, respondí, sintiendo como mi voz se volvía más segura con cada palabra. Vi a niños enfermándose por beber agua contaminada, a madres que cargaban baldes durante horas bajo el sol amazónico, a familias enteras que dependían de fuentes de agua que sabían que les harían daño, pero no tenían alternativa. Continué explicando los detalles técnicos de mi sistema, cómo utilizaba materiales locales como arcilla y carbón vegetal, cómo el diseño permitía que cualquier persona sin conocimientos técnicos pudiera operarlo, cómo el costo total no superaba los $50 por unidad. Lo que más me impresiona, Sofía, comentó Andrés inclinándose hacia adelante, es que desarrollaste esto completamente por tu cuenta, sin apoyo institucional, mientras cursas una carrera universitaria demandante. ¿Tu familia te apoyó en este proyecto? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, las luces del estudio parecieron más brillantes, el silencio más denso. Pensé en la foto familiar de la que me habían sacado 3 días atrás, en las veces que había intentado contarles sobre mi trabajo y había recibido indiferencia o burlas sutiles. Mi familia. Comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Mi familia me ha enseñado la importancia de la perseverancia. Aunque no siempre comprendan mis proyectos, me han dado la libertad de perseguir mis sueños. Era una mentira piadosa, pero sentí que era necesaria. La entrevista continuó durante 40 minutos. Hablamos sobre mi visión para el futuro del proyecto, sobre la posibilidad de implementarlo a gran escala, sobre mi sueño de crear una fundación que llevara tecnología accesible a las comunidades más necesitadas del Ecuador. Sofía Mendoza, concluyó Andrés mirando directamente a la cámara principal, es exactamente el tipo de joven que necesita nuestro país. Un estudiante que no se conforma con solo estudiar, sino que busca aplicar sus conocimientos para generar un impacto real en la sociedad ecuatoriana. Cuando terminó la grabación, Ricardo se acercó con una sonrisa enorme. Sofía, esa fue una de las mejores entrevistas que hemos hecho este año. Tienes un don natural para comunicar ideas complejas de manera sencilla. ¿Cuándo se transmite? Pregunté, todavía procesando todo lo que había pasado. Mañana a las 8 de la noche. Te garantizo que después de mañana, todo el Ecuador va a conocer tu nombre. Esa noche llegué a casa flotando en una nube. Era como si hubiera descubierto una versión de mí misma que no sabía que existía. Una Sofía segura, articulada, capaz de cautivar la atención de profesionales de la televisión. En la cena, les conté todos los detalles de la experiencia. Por primera vez en mucho tiempo, toda la familia me escuchó atentamente. Carmen incluso dejó de revisar su teléfono, y Diego hizo preguntas sobre mi proyecto que demostraban genuino interés. Estamos orgullosos de ti, hija, dijo papá al final de la cena, y por un momento, olvidé completamente el incidente de la foto, pero yo no tenía idea de que esa entrevista sería solo el comienzo de algo mucho más grande. No sabía que al día siguiente, mi vida cambiaría de una manera que nunca hubiera podido imaginar, y que la familia que me había hecho sentir invisible estaría a punto de descubrir exactamente quién era yo en realidad. La verdadera sorpresa aún estaba por
Llegar, el programa se transmitió el miércoles a las 8 de la noche. Toda mi familia se reunió en la sala para ver mi aparición en televisión, algo que jamás había sucedido en nuestra casa. Mamá había preparado humitas y colada morada, como si fuera una ocasión especial. Papá se había sentado en su sillón favorito, el de cuero marrón que había comprado cuando consiguió su trabajo en el ministerio, y por primera vez en años, había apagado su teléfono celular. No puedo creer que nuestra Sofía esté en televisión, comentó mamá mientras servía las humitas en platos hondos. ¿Qué van a decir las vecinas? Cuando apareció mi imagen en la pantalla, un silencio extraño se apoderó de la sala. Verme ahí, hablando con confianza sobre mi proyecto, respondiendo preguntas técnicas con soltura, sonriendo de manera natural frente a las cámaras, parecía algo surreal para todos nosotros. Era como si estuvieran viendo a una persona completamente diferente a la Sofía tímida y callada que conocían. Hablas muy bien, hermana, dijo Diego con admiración genuina. Pareces toda una profesional. Carmen, por su parte, tenía una expresión que no logré interpretar. Algo entre sorpresa y algo más, envidia, tal vez. Cuando terminó el programa, mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Llamadas de compañeros de universidad, de profesores, de gente que ni siquiera sabía que tenía mi número. WhatsApps con felicitaciones llegaban cada segundo, y mi Facebook se llenó de mensajes y etiquetas. Sofía, eres famosa, gritó Diego mientras revisaba su Instagram. Ya hay como 1000 personas compartiendo el video del programa. Pero la verdadera sorpresa llegó al día siguiente, eran las 9 de la mañana cuando sonó el teléfono fijo de la casa. Mamá contestó con su típico, aló, y de inmediato su expresión cambió completamente. Disculpe. ¿Podría repetir por favor?, decía mientras hacía señas desesperadas para que todos nos acercáramos. Sí, ella vive aquí. Sí, es mi hija. Pero, ¿está seguro? Papá le quitó el teléfono de las manos. ¿Con quién hablo? ¿Cómo dice? No, no puede ser. Sí, por supuesto, en un momento la comunico. Cuando colgó, su rostro estaba completamente pálido. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Era de la presidencia de la República, dijo papá con voz temblorosa. El presidente Lasso quiere reunirse contigo. Personalmente. Mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se quedó con la boca abierta, Diego dejó caer su taza de café, y mamá se sentó en la silla más cercana como si las piernas no la sostuvieran. El presidente, susurré, sin poder creer lo que había escuchado. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ricardo, el productor del programa. Sofía, ¿has visto las noticias? Tu entrevista se volvió viral. Todos los medios del país están hablando de tu proyecto. Y no solo eso, acaba de llamar el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quieren discutir la posibilidad de implementar tu sistema a nivel nacional. Durante las siguientes 2 horas, el teléfono no paró de sonar. CNN en español quería una entrevista telefónica. El periódico El Comercio quería hacer un reportaje especial. Una universidad de Estados Unidos estaba interesada en ofrecerme una beca completa para hacer una maestría. 3 empresas internacionales querían invertir en mi proyecto. Mi familia me observaba como si fuera una extraterrestre. La misma Sofía que había sido invisible para ellos durante años, la que habían sacado de la foto familiar sin pensarlo. 2 veces, de repente era el centro de atención de todo el país. No entiendo, murmuró Carmen. ¿Cómo puede ser que de la noche a la mañana? Es que su proyecto es realmente revolucionario, dijo la voz de la televisión. Era un canal de noticias que estaba transmitiendo un análisis sobre mi entrevista. La ingeniera Sofía Mendoza ha desarrollado una solución que podría cambiar la vida de millones de latinoamericanos que no tienen acceso a agua potable. Ingeniera, repetí. Pero si todavía no me gradúo. Aparentemente ya no importa, dijo papá, quien había estado leyendo noticias en su teléfono. Aquí dice que 3 universidades internacionales están dispuestas a darte títulos honoríficos. Esa noche, mientras toda la familia cenaba en un silencio extraño, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, ellos me necesitaban más de lo que yo los necesitaba a ellos. De repente, ser la hija de Sofía Mendoza era más importante que ser Sofía,
la hija de los Mendoza. Carmen fue la primera en romper el silencio. Sofía, dijo con una sonrisa que no había visto en años, ¿crees que podrías mencionarme cuando hagas entrevistas? Ya sabes, hablar de lo unida que es nuestra familia, de cómo siempre te hemos apoyado, la ironía era deliciosa. 3 días atrás me habían sacado de la foto familiar, y ahora querían estar en todas mis fotos, pero yo aún no había decidido si los iba a dejar regresar a mi mundo tan fácilmente. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La reunión en el Palacio de Carondelet estaba programada para las 10 de la mañana del viernes. Mientras me preparaba esa mañana, eligiendo mi traje más formal, uno azul marino que mamá me había comprado para mi graduación del colegio y que había usado solo una vez, escuchaba desde mi cuarto como toda la familia discutía en la cocina. Tenemos que acompañarla, decía mamá con esa voz determinada que usaba cuando había tomado una decisión. No puede ir sola a reunirse con el presidente. Por supuesto que la vamos a acompañar, agregó papá. Somos su familia. Además, imagínate las fotos que van a tomar. Sería bueno que apareciéramos todos juntos. Carmen había llegado temprano esa mañana con su mejor vestido y su cabello recién arreglado en la peluquería. Sofía siempre ha sido muy tímida, la escuché decir. Seguramente va a necesitar nuestro apoyo moral. Diego, quien estaba desayunando antes de irse al colegio, fue el único que hizo la pregunta que yo estaba esperando, ¿pero ella ya les dijo que quiere que vayamos? Nadie respondió. Cuando bajé a desayunar, todos me miraron con esa mezcla de orgullo y expectativa que no había visto nunca antes en sus ojos. Era como si de repente hubiera adquirido un valor que antes no tenía para ellos. Buenos días, mi amor, dijo mamá con una sonrisa radiante. ¿Cómo dormiste? Debes estar muy nerviosa por la reunión de hoy. Dormí bien, respondí mientras me servía un vaso de jugo de naranja. Un poco nerviosa, pero emocionada. Hemos estado pensando, comenzó papá, carraspeando de esa manera que indicaba que había ensayado lo que iba a decir, que sería apropiado que te acompañemos al palacio. Al fin y al cabo, esto es un honor para toda la familia Mendoza. Ahí estaba la palabra que había estado esperando, familia. Familia, repetí lentamente, dejando mi vaso sobre la mesa. ¿Desde cuándo soy parte importante de esta familia? Un silencio incómodo se extendió por la cocina. Carmen tosió nerviosamente, mamá comenzó a limpiar la mesa aunque ya estaba limpia, y papá se ajustó los lentes como siempre hacía cuando se sentía confrontado. ¿Qué quieres decir con eso, hija?, preguntó mamá, fingiendo no entender. Quiero decir que hace exactamente una semana me sacaron de la foto familiar porque, según ustedes, la imagen se veía muy saturada conmigo ahí. Porque yo siempre salgo muy seria. Porque era mejor que solo aparecieran ustedes 4. La incomodidad era palpable. Diego dejó de comer su cereal y me miró con ojos grandes, como si acabara de recordar lo que había pasado ese día. Sofía. Intervino Carmen con esa voz condescendiente que odiaba, eso fue solo una cuestión estética. No significa que no seas importante para nosotros. ¿Estética? Respondí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante días finalmente encontraba su salida. Y ahora que salí en televisión, ahora que el presidente me quiere conocer, ahora que los medios me buscan, ¿de repente la estética ya no importa? Papá se aclaró la garganta. Hija, creo que estás exagerando. Nosotros siempre hemos estado orgullosos de ti. Orgullosos, me levanté de la mesa, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Papá, cuando les contaba sobre mi proyecto, me decían que eran ideas raras que no sirven para nada. Mamá se preocupaba más por lo que iban a pensar los vecinos que por lo que yo estaba logrando. Carmen se burlaba de mis proyectos para salvar el mundo, punto. Sofía, por favor, murmuró. Mamá, no hables así. Los vecinos pueden escuchar. Ah, claro. Los vecinos, exclamé. Esa ha sido siempre su prioridad, ¿verdad? Lo que piensen los demás. Por eso me sacaron de la foto, no porque yo no fuera importante, sino porque temían que la gente notara que tienen una hija diferente, una hija que no encaja en sus expectativas. Diego, quien había permanecido callado hasta ese momento, habló con voz pequeña. Sophie, nosotros te queremos, lo sé, Diego, le respondí suavizando mi tono. Y yo también los quiero.
pero querer y valorar son cosas diferentes. Ustedes me querían cuando era invisible, cuando no causaba problemas, cuando no destacaba. Pero no me valoraban. Y ahora que el mundo entero me está valorando, de repente quieren ser parte de mi éxito. El teléfono sonó en ese momento. Era Ricardo, confirmando los detalles de mi visita al palacio. Sofía, me dijo, el protocolo indica que puedes ir acompañada de hasta 3 familiares. ¿Quieres que agregue sus nombres a la lista de invitados? Miré a mi familia. Mamá me observaba con ojos suplicantes. Papá había adoptado esa postura rígida que usaba cuando se sentía herido en su orgullo. Carmen parecía entre molesta y desesperada, y Diego solo me miraba con tristeza. No, respondí claramente, sin apartar la vista de ellos. Voy a ir sola. Gracias. Colgué el teléfono y el silencio que siguió fue abrumador. Sofía, susurró mamá, por favor reconsidéralo. Somos tu familia. Exactamente, respondí tomando mi bolso y dirigiéndome hacia la puerta. Son mi familia. Pero ahora tengo que decidir si ustedes merecen estar en mi foto. Salí de la casa con la sensación de que, por primera vez en mi vida, tenía el control de mi propia historia. No sabía que esa decisión definiría no solo el resto de ese día, sino el futuro de nuestra relación familiar. El Palacio de Carondelet. Se alzaba imponente en la plaza grande del centro histórico de Quito, con su fachada blanca y sus banderas ondeando bajo el cielo azul de la sierra. Mientras el taxi me dejaba en la entrada principal, sentí una mezcla de nervios y determinación que jamás había experimentado. Los guardias de seguridad revisaron mis documentos con profesionalismo y me escoltaron a través de pasillos adornados con arte ecuatoriano y retratos de expresidentes. La señorita Mendoza, anunció el asistente presidencial cuando llegué a la antesala del despacho principal. El presidente la está esperando. Presidente Guillermo Lasso se levantó de su escritorio. Cuando entré, era más alto de lo que parecía en televisión, con esa presencia que caracteriza a los líderes naturales, pero también con una calidez en los ojos que me tranquilizó inmediatamente. Sofía Mendoza, dijo extendiéndome la mano, es un honor conocer a una joven ecuatoriana que está poniendo el nombre de nuestro país en alto a nivel internacional. El honor es mío, señor presidente, respondí, sorprendiéndome por lo firme que sonaba mi voz. Durante los siguientes 30 minutos, mantuvimos una conversación que cambió mi perspectiva sobre mi propio potencial. El presidente había estudiado mi proyecto en detalle y tenía preguntas específicas sobre implementación, costos y alcance. Sofía, lo que más me impresiona de tu trabajo no es solo la innovación técnica, me dijo mientras revisábamos los planos que había traído, sino tu comprensión profunda de las necesidades reales de nuestras comunidades. Dime, ¿cómo llegaste a involucrarte tanto con las comunidades amazónicas? Le conté sobre mis viajes a Taizá, sobre las familias Suar que había conocido, sobre don Miguel, un anciano de la comunidad que me había explicado cómo la contaminación del agua había aumentado las enfermedades en los niños. Le hablé sobre doña Carmen, que curiosamente tenía el mismo nombre que mi hermana, una madre de 5 hijos que caminaba 2 horas diarias para conseguir agua limpia para su familia. Esas historias, esas personas, fueron mi verdadera universidad. Le expliqué. La ingeniería me dio las herramientas técnicas, pero ellos me enseñaron por qué era importante usarlas. El presidente asintió con comprensión genuina. Es exactamente esa combinación de conocimiento técnico y compromiso social lo que necesita nuestro país. Por eso he decidido ofrecerte algo. Queremos crear un programa nacional de acceso al agua potable, y queremos que tú lo lideres. Mi corazón se detuvo. ¿Liderar un programa nacional? Sofía, tienes 23 años y ya has desarrollado una solución que podría impactar la vida de cientos de miles de ecuatorianos. No puedo desperdiciar ese talento. El Ministerio de Inclusión Económica y Social te dará todos los recursos necesarios para implementar tu proyecto a gran escala. Cuando salí del palacio 3 horas después, tenía en mis manos un documento oficial que me nombraba coordinadora nacional del programa de acceso al agua potable rural, con un presupuesto inicial de $2 millones y un equipo de 20 profesionales bajo mi dirección. El taxi que me llevó de regreso a casa se sintió como una cápsula del tiempo. En unas horas había pasado de ser una estudiante universitaria a convertirme en funcionaria del gobierno nacional, con la responsabilidad de mejorar la vida de miles de familias ecuatorianas. Cuando llegué a la casa en la Floresta, encontré una escena que jamás olvidaré. Toda mi familia estaba sentada en la sala,
vestidos con sus mejores ropas, como si hubieran estado esperando que yo regresara con una invitación de última hora para acompañarme al palacio. ¿Cómo te fue, mi amor?, preguntó mamá, levantándose. Inmediatamente. ¿Qué te dijo el presidente? Yo me quedé parada en la entrada de la sala, observándolos. Papá tenía puesta la misma corbata azul que usaba para ocasiones especiales, mamá llevaba su vestido de los domingos, Carmen se había maquillado como si fuera a una fiesta, y solo Diego llevaba su ropa normal del colegio. Me fue muy bien, respondí calmadamente. El presidente me ofreció liderar un programa nacional. ¡Qué maravilloso!, exclamó Carmen, acercándose como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Nuestra Sofía, trabajando directamente con el presidente. ¿Y qué significa eso? Exactamente, preguntó papá, con esa mezcla de orgullo y curiosidad que no había visto en sus ojos cuando le hablaba de mi proyecto. Les expliqué los detalles del programa, el presupuesto, las responsabilidades, el impacto que podríamos generar. Los vi procesar la información, y pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de la magnitud de lo que había logrado. Sofía, dijo mamá con lágrimas en los ojos, estamos tan orgullosos de ti. Siempre supimos que eras especial. Esa frase fue como una cachetada. ¿Siempre lo supieron?, pregunté con voz tranquila pero firme. ¿Por eso me sacaron de la foto familiar hace 8 días? El ambiente cambió instantáneamente. La celebración se congeló, las sonrisas se desvanecieron, y ese silencio incómodo que ya conocía también volvió a llenarlo todo. Hija, comenzó papá, ya hablamos de eso. Fue una decisión estética, no personal. No, respondí, sacando mi teléfono. Déjenme mostrarles algo. Busqué el video de mi entrevista en YouTube y se los puse. Cuando llegó la parte donde Andrés me preguntaba sobre el apoyo de mi familia, pausé el video. ¿Escucharon lo que respondí? Les mentí. Le mentí al país entero para proteger su imagen. Dije que me habían dado libertad para perseguir mis sueños, cuando la realidad es que nunca creyeron en mí. Carmen intentó interrumpir, pero levanté la mano. Pero, ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo estaba dispuesta a seguir siendo invisible para ustedes. Estaba dispuesta a aceptar que me vieran como la hija que no destacaba, la que siempre quedaba en segundo plano. Hasta que me sacaron de esa foto. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me volteé una última vez. Ahora tengo que decidir. Algo muy importante, ¿los incluyo en mi nueva vida, o ustedes siguen siendo parte de mi pasado? Esa noche, por primera vez en años, fui a cenar sola a un restaurante del centro histórico. Mientras comía locro de quinoa y contemplaba las luces de la ciudad desde la terraza, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en una semana, tenía poder de decisión sobre mi propia vida, y por primera vez, mi familia lo sabía, una semana. Después de mi nombramiento oficial, mientras organizaba mi nueva oficina en el Ministerio de Inclusión Económica y Social ubicado en el sector de El Batán, recibí una llamada que no esperaba. Era Diego. Sophie, me dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Es importante. Esa tarde nos encontramos en el Parque La Carolina, cerca de la laguna artificial donde solíamos ir de niños. Diego llegó en uniforme del colegio, con esa expresión seria que no le conocía. A los 16 años, mi hermano menor había crecido mucho en los últimos meses, pero esa tarde parecía más maduro de lo que jamás lo había visto. Sophie, necesito pedirte perdón, comenzó sin preámbulos. No por lo de la foto, porque yo no decidí eso. Pero sí por no haber dicho nada cuando te estaban sacando. Por no haber defendido a mi hermana. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Diego, tú eras solo un espectador. No, me interrumpió, yo era tu hermano. Y los hermanos se defienden entre ellos, sin importar lo que digan los papás. Yo fallé. Nos sentamos en una banca frente a la laguna, observando a las familias que paseaban en botes de pedales. La tarde quiteña era perfecta, sol brillante pero aire fresco, ese clima único de nuestra ciudad que siempre me hacía sentir en paz. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dije después de un silencio. Que yo estaba dispuesta a seguir siendo invisible para ustedes. Me había acostumbrado tanto a ser ignorada que creía que eso era normal. Pero no era normal, Sophie. Y todos lo sabemos ahora.
Diego me contó entonces algo que yo no sabía. Después de mi reunión con el presidente, había habido una conversación familiar muy intensa en casa. Mamá había llorado durante horas, papá había admitido que habían cometido un error, y Carmen había reconocido que siempre había sentido celos de mi inteligencia. ¿Celos, Carmen? ¿De mí?, pregunté sorprendida. Sí, Sophie. Dice que desde pequeña siempre fuiste la más inteligente, la que sacaba mejores notas sin esfuerzo, la que entendía cosas que a nosotros nos costaba trabajo. Dice que por eso siempre trataba de minimizar tus logros. La revelación me impactó. Nunca había visto las cosas desde esa perspectiva. Diego, ¿qué quieren de mí ahora? Una oportunidad, respondió simplemente. Una oportunidad de demostrar que podemos ser la familia que mereces. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, llegué a casa para cenar. La mesa estaba puesta. Para 5 personas, como siempre había sido. Pero esta vez, mi lugar no estaba al extremo, sino en el centro, justo enfrente de mamá. La conversación durante la cena fue diferente a cualquier otra que hubiéramos tenido. Papá me preguntó sobre los detalles técnicos de mi proyecto, mostrando un interés genuino que nunca había demostrado antes. Mamá quería saber sobre las comunidades que iba a ayudar, y Carmen me pidió consejos sobre cómo podría usar su carrera en administración para contribuir a programas sociales. Sofía, dijo papá al final de la cena, quiero que sepas que he reflexionado mucho sobre todo lo que pasó. Tienes razón, no te valoramos como merecías. No porque no te quisiéramos, sino porque a veces los padres cometemos el error de dar por sentado a los hijos que no nos causan problemas. Y yo, agregó mamá, siempre me preocupé tanto por mantener la armonía familiar que ignoré que esa armonía no incluía realmente a todos mis hijos. Carmen fue la que más me sorprendió. Sophie, necesito confesarte algo. Siempre sentí que tenía que destacar en otras cosas porque nunca iba a ser tan inteligente como tú. Por eso me enfoqué en ser la hija social, la que se casó joven, la que parecía tener todo resuelto. Pero minimizar tus logros era mi manera de sentirme mejor conmigo misma. Diego sonrió desde su lugar. ¿Ven? Les dije que si hablábamos con honestidad, Sophie nos iba a escuchar. Después de la cena, papá fue hasta su cuarto y regresó con algo en las manos. Era la foto familiar de la que me habían sacado. Sofía, me dijo, esta foto no representa quiénes somos realmente. ¿Podrías ayudarnos a tomar una nueva? Una que sí te incluya, donde aparezcas en el lugar que siempre debiste tener. Miré la foto y luego los miré a ellos. Vi arrepentimiento genuino en los ojos de papá, lágrimas sinceras en los de mamá, humildad real en la expresión de Carmen, y esperanza pura en la sonrisa de Diego. Sí, respondí finalmente, pero con una condición. La que quieras. Dijo mamá inmediatamente. Esta vez, yo elijo dónde se para cada uno. Esa misma semana, el fotógrafo regresó a nuestra casa. Esta vez, la organización fue completamente diferente. Yo me ubiqué en el centro, con papá y mamá a mis lados, Carmen y Diego flanqueando el grupo. Por primera vez en mi vida, era él. Punto focal de la foto familiar. Perfecto, dijo el fotógrafo después de tomar varias fotos. Se ve como una familia que realmente se quiere y se respeta. Tenía razón. Esa foto capturó algo que la anterior nunca podría haber mostrado, una familia que había aprendido a valorar a todos sus miembros. 6 meses después, mientras daba una conferencia internacional en Bogotá sobre implementación de programas de acceso al agua potable, un periodista me preguntó sobre el apoyo de mi familia en mi carrera. Esta vez, no tuve que mentir. Mi familia me enseñó algo fundamental, respondí con honestidad, me enseñó que el amor verdadero no es solo aceptar a las personas como son, sino también reconocer cuando necesitamos cambiar para amarlas mejor. A veces, las familias cometen errores, pero las familias fuertes aprenden de esos errores y crecen juntas. Esa noche, cuando regresé a mi hotel en Bogotá, encontré un mensaje de WhatsApp en el grupo familiar que habíamos creado. Era una foto de la nueva imagen familiar que ahora colgaba en la sala de nuestra casa. Debajo, un mensaje de mamá, orgullosos de nuestra Sofía, siempre. Y por primera vez en mi vida, sabía que era verdad. Había tomado una foto familiar siendo sacada de ella para aprender que mi lugar en esa familia no dependía de que otros
me lo dieran, sino de que yo decidiera tomarlo. Y una vez que lo tomé, nadie pudo volver a quitármelo. Porque las familias, como las fotografías, se ven mejor cuando todos los que pertenecen a ella aparecen en el lugar que merecen. Y yo, finalmente, había encontrado el mío.